Muy buenas amigos, nos encontramos ante uno de esos evangelios que aparentemente son exigentísimos y que uno diría, madre mía, yo no puedo vivir esto. Como todo y como siempre, es cuestión de entenderlo bien, porque el Señor no nos pide imposibles, sino que nos ofrece vivir una vida. Está hablando del amor a los enemigos en este evangelio de Lucas. De esas famosas expresiones, si te pegan en una mejilla, pon la otra, si te pide dale, si te quita, pues no se lo reclames. ¿Cómo hay que entender esto y qué fruto podemos sacar para nuestra vida? En primer lugar, nos da el punto de vista clave para entender todas las exigencias éticas del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo no nos pide cosas para que las hagamos porque están bien. No nos pide que seamos heroicos en nada, sino que Jesucristo nos dice, amad porque vuestro Padre ama. Amad porque sois hijos de vuestro Padre. Está basada toda la exigencia ética de Jesús, está basada en lo que somos. Somos hijos de Dios. Entonces nunca se nos va a pedir algo que no seamos capaces de hacer, sino que se nos va a pedir ser lo que somos, ser hijos y manifestarnos como tal. Dios es nuestro Padre. Esa es una verdad y eso es algo que Cristo nos ha traído. Que Él sea nuestro Padre significa que participamos de su vida, que compartimos la vida divina, que somos capaces de actuar al modo divino. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es manifestar en las obras lo que somos. Y este amor que Jesucristo nos va a pedir, en este caso a los enemigos, pues es manifestar en las obras el amor a los enemigos que tiene el Padre y que nosotros como hijos del Padre también podemos tener. Vamos a ir matizando algunas cosas. Jesús nos pide amor a los enemigos, pero ¿cómo? ¿Cómo hay que amar a los enemigos? Voy a ir intentando concretarlo para que nos sea más fácil. Lo primero, Jesús nos pide hacer el bien a los que nos odian. No nos está pidiendo ningún tipo de sentimiento, ni a favor ni en contra, sino que nos está pidiendo hacer el bien. Si alguien te odia, si alguien es tu enemigo, si alguien te hace mal, tú hazle el bien, en primer lugar. En segundo lugar, bendícele y reza por él. Reza por el que te está haciendo mal. Bendícele, es decir, habla tú bien del que está hablando mal de ti. Y también nos dice, si incluso llega a cierta violencia, tú responde con fraternidad, responde con amor. Y nos pone 3 casos donde puede llegar esa violencia. El primer caso, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te quitan la capa, da también más. Es decir, lo que quiere decir es, da continuamente. Estate en una actitud de dar. No te canses de dar al que te pide. Al que se lleve algo tuyo, no se lo reclames. Esta es la postura que nos pide Jesús. Después la voy a matizar un poco. Literalmente eso es lo que dice. Pero hay que ver luego cómo hay que entenderlo eso. Porque es un lenguaje bíblico que se nos está hablando de totalidad, de generalidad. Si me permitís la expresión de exageración. Luego lo matizaré, porque no es exacta exageración, pero quiero que os lo penséis, os lo empecéis a pensar por ahí y decir, cuidado, ¿será esto lo que tenemos que hacer siempre? ¿No será una postura en la que se nos dice un máximo, en el que se exagera un poco? Vamos a irlo viendo. ¿Por qué tenemos que tratar así a la gente? ¿Por qué tenemos que amar a los enemigos con estos ejemplos que Jesús ha puesto? Por 2 razones. Tratad así a la gente porque vosotros queréis que os traten así. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. No es poco, no es poco. Todos queremos ser respetados, queremos ser amados. Pues haz tú lo mismo. Respeta y ama a los demás. Y en segundo lugar, porque Dios, tu Padre, es misericordioso con todos. ¿Y porque Él es misericordioso con todos?
pues tú también debes ser misericordioso con los demás. Digamos que esto es lo que nos dice el Evangelio. Dos ideas, dos consideraciones que nos ayuden a entender esto. Y si alguien me hace algo mal, me hace daño, y yo tengo rencor dentro, ¿qué hago con ese rencor? ¿Sí? Daos cuenta que Jesús en ningún momento nos está hablando de que tenemos que reaccionar con un tipo de sentimientos u otros, ni que no nos podamos sentir mal cuando nos ofenden, ni que nos tengamos que sentir bien, sino que nos está diciendo, reacciona haciendo el bien. Eso es lo que nos pide. Haz el bien. Puedes estar por dentro sintiéndote mal, por supuesto. Puedes estar sintiéndote herido y dañado, por supuesto, pero reacciona haciendo el bien. Ahora bien, es mejor acabar superando esa herida, acabar superando el rencor, porque si no, te acabará haciendo daño a ti mismo. Pero lo que Jesús te pide es, responde haciendo el bien. Y segunda consideración, cuando Jesús nos pide el poner la otra mejilla, ¿a qué se está refiriendo? Porque si os fijáis, Jesús en el Evangelio no siempre puso la otra mejilla. Algunas veces sí, y se dejó llevar a la cruz. Pero cuando en otros momentos le quieren lapidar o le quieren tirar por un terraplén, él se vuelve y no les deja. Y cuando le intentan avasallar, fariseos y demás, él se defiende e incluso los pone a caldo a veces. Es decir, no siempre Jesús puso la otra mejilla. Por eso digo que es como un poco exagerado la expresión del Evangelio. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Sí que tenemos que tener la actitud de poner la otra mejilla. Es decir, de hacer el bien al que nos está haciendo mal, que eso es poner la otra mejilla. Lo cual no quiere decir que haya que ponerla siempre, porque en algunos momentos habrá que actuar de otra manera, habrá que buscar justicia, habrá que defenderse, como Jesús hizo y lo hizo varias veces. Siempre tenemos que buscar el bien del enemigo. Siempre. Eso es lo que nos enseña Jesús. Y algunas veces sí que habrá que poner la otra mejilla como el Señor hizo en la cruz. Eso hay que ir aprendiéndolo. Aprendiendo en qué momentos hay que defenderse, en qué momentos hay que agachar la cabeza y simplemente dejar que nos avasallen. Dejar que la cruz venga pura y dura sobre nosotros. Bueno, pues eso hay que irlo aprendiendo. Y por último, el Evangelio dice también, no juzguéis, porque la medida que uséis la usarán con vosotros. No quiere decir Jesús que el no juzguéis sea que no tengáis opinión, que veáis las cosas y no tengáis opinión de lo que pasa, ni de lo que hacen, ni de si está bien, ni de si está mal. No, hay que tener opinión. Lo que se refiere es al juicio condenatorio hacia otra persona. No condenéis a los demás, no los pongáis cruz y raya y ya este no tiene remedio. No seáis cascarrabias que todo lo que hacen los demás o todo lo que nos rodea nos parece mal, siempre juzgando negativamente todo, el mundo, la sociedad, todo, la iglesia, los sacerdotes, todo está mal. Esa postura de ese juicio no es correcta, porque al final uno acaba sintiéndose superior al otro, superior a los demás. Y no es esa la postura de compasión, de misericordia que es propia del Padre. Cuando Dios Padre ve este mundo, decide redimirlo y entregar a su Hijo. No decide criticarlo, ni decide juzgarlo, ni decide quedarse en una postura negativa. Pues por ahí es por donde debe ir este Evangelio. Que lo penséis, que lo meditéis, que lo disfrutéis, que lo viváis en la liturgia y que se convierta en vida en nosotros. Un abrazo, feliz domingo.